Ya, eh, acá está. Ya, jóvenes, espero que estén muy bien todos y todas en este último, o sea, esta última clase propiamente de materia. Ya después nos vamos a dedicar solamente a guías de trabajo, trabajo en clase, la revisión del ensayo que pueden empezar a hacer hoy día. Ya, hoy día es como la última clase de contenido como tal. Ya el resto van a ser trabajo en clases. Y vamos a terminar con la llamada transición a la democracia, este periodo bien cortito, solo 20 años ya, en el cual post dictadura se intentan hacer ciertas modificaciones y continuar con algunos elementos bastante particulares que se generaron en la dictadura militar. En la clase pasada, la de ayer, nos enfocamos en temas de derechos humanos y algunos movimientos políticos que surgían con fuerza el año 98 como el movimiento indígena y el 2006 con las protestas de los pingüinos, ya que un poco ponen en entredicho este proyecto de transición y de cierta estabilidad y consenso político. ¿Ya? Hablamos de los casos del informe Reti, las violaciones de los derechos humanos, ¿ya? Algunos intentos del mundo militar por presionar, como el boinazo y eh, la operación Enlace, ¿ya? Ejercicio Enlace. Y hoy día nos vamos a enfocar muy brevemente, algo poco que nos quedó, que más que nada el tema económico, del cual ya hablamos en profundidad cuando hablamos de la economía chilena, del Tratado de Libre Comercio, ya, de esta abertura económica del país que también lo tratamos en la dictadura, porque la concertación va a continuar con el modelo económico de Pinochet e incluso lo va a incrementar. Pero, tal como dice hoy día, neoliberalismo y mayor justicia social, se van a hacer estos programas fundamentalmente de desarrollo social, de protección, ya para dar una mayor protección, valga la redundancia, a los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Ya? Así que hoy día vamos a comprender los elementos de continuidad del modelo económico liberal y una búsqueda de mayor justicia social que se manifiesta con muchos programas que siguen hasta el día de hoy por parte del gobierno. Ahora, siempre ingresar con su medio institucional, ya nada de esos ranqueados, bellaquitas ni nada. El micrófono apagado y siempre muy beneficioso para cualquier aporte, reflexión, ya pregunta. Bienvenido sería que aporten por el micrófono también. La cámara apagada para evitar distracciones y el chat bueno, para dudas, preguntas, consultas. Yo lo estoy viendo en todo momento durante la clase. Lavar constantemente sus manos, eso siempre lo tenemos que tener súper presente, mantener el distanciamiento físico, usar mascarilla. Ahora, queridos jóvenes de cuarto medio, ¿qué meme lo representa hoy? Son distintos a los de ayer. Dije que era experto en memes. Eh, el uno es mi cara al ver que están pidiendo más NEM para las ponderaciones, que están enfocados en la PSU, o en la nueva prueba PTU, como le llaman. Eh, la PTU, yo considero confianza. Y la 3 típicamente los de ciencia hablando de que, oh, que sus formulitas y todo, y los de historia tienen que aprenderse millones de años y periodos de la historia. Ya, ya, Luis uno y 2 ya, bien, bien, lo del NEM es algo positivo, ya, sí. Ya, 2 varios 2 la Sofía, la Carla, el Bruno, el Maximiliano, el Matías. Ya, hay que tener confianza, jóvenes, no se pongan nerviosos. Lo bueno es que la prueba de historia es como la última para ustedes, porque darían matemática y lenguaje antes, y uno llega con mayor confianza. Ya te enfrentaste a las otras pruebas y todo. Yo debo decir que de mi experiencia, cuando vi la PSU de historia, yo la encontré más o menos fácil, le podría decir. La que encontré difícil yo es la de lenguaje. Y siempre dicen que es la más difícil de todas. Yo creo que ahí tiene que tener más susto, pero la historia es simplemente saber saber. ¿Ya? Matías 3 ya sí. Alexandra igual 3 la Carla igual 3 sí. Eh, los de ciencia se creen superiores siempre, sí, que hay su formulita y. No, ¿para qué si son unas poquitas nomás? Ya.
Y el Rata 2, ya, tranquilidad, confianza de todos. Y Belén 1. Bien. Sí, Belén ayuda bastante. Hay universidades que incluso lo privilegian más, como por ejemplo la Universidad de Santiago. ¿Ya? Un resumen de 30 hojas que me faltan, sí. Son cosas que pasan. Es mucho el periodo de historia, mucha materia. A pesar de que siempre sale la encargada del DENRE, la tele, otro día la vi, que no, que hayan disminuido la cantidad de contenidos que entraban en las pruebas. ¿De dónde? O sea, sacaron algo, pero igual sigue siendo muy grande. Ya, eso. Ya. Ahora, pregunta sobre nuestras clases anteriores. Dice, eh, es un esfuerzo, perdón, en un esfuerzo por establecer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos y junto con ello dar pasos para la reconciliación nacional, se formó una comisión que entregó un informe denominado Informe Rating, en el cual se señalaban más de 2.000 casos en que hubo muertes y desaparecidos. En él también, por el rechazo de recursos que, de ser recibidos, hubiesen protegido a muchas personas, se formula una crítica severa a cuál sería la alternativa. La pregunta un poco lo dice, en el que también, por el rechazo de recursos que, de ser recibidos, hubiesen protegido a muchas personas. ¿En qué institución uno presenta recursos de protección, por ejemplo? Ya, ya, Matías y la Sofía especificaron por la A. Ya, bien, bien. Jeremías, ahí Alexandro, la Carla, la Renata y el Mauricio, bien. El Poder Judicial. El informe rating y gran parte, no solo informes, sino que estas revisiones que vamos a hacer de las versiones de derechos humanos, no solamente se ocupa las Fuerzas Armadas, ya, sino que también el Poder Judicial. Y la última parte de la pregunta lo dice. En él también, por el rechazo de recursos que de ser recibidos, hubiesen protegido a muchas personas. Se planteaban recursos de protección, que es una instancia legal que existe hasta el día de hoy, ¿ya? Que uno puede poner un recurso de protección porque a una persona se le están vulnerando sus derechos, ¿ya? Hasta el día de hoy existe ese elemento judicial en nuestro sistema y la justicia chilena nunca lo respetó. Durante la dictadura muchas veces no se aceptaron y muchas personas terminaron perdiendo la vida sin saber los familiares su lugar y la justicia más que nada amparó estos hechos, ¿ya? Ahí está el caso de la otra vez hablábamos de un libro, el libro negro de la justicia chilena de Alejandro Matus, que fue censurado en esta época de los 90, ¿ya? Porque criticaba la pasividad y el silencio del Poder Judicial, ¿ya? Claramente las Fuerzas Armadas tienen mucho y tuvieron mucho y tienen todavía mucho que decir en torno a las violaciones de derechos humanos, pero también el Poder Judicial. El Poder Judicial fue ciego ante las denuncias que existían en el país. Y aquí también podría haber puesto la C. En los medios de comunicación, por ejemplo, también hicieron caso omiso a muchas de las cosas que pasaban en el país. Ahora, hablemos de una piedra en el zapato, una herencia que nos dejó la dictadura hasta hace unos 4 años atrás, más o menos, que se acabó el binominal, que es el llamado sistema binominal como sistema de elección parlamentaria. Y es súper particular porque el sistema binominal se creó con la Constitución del 80, pero como habían artículos transitorios que suspendían las elecciones de congresistas, recién en el año 90 debuta como sistema electoral parlamentario para elegir diputados y senadores, y la gente no lo conocía muy bien, tampoco nuestros políticos, ¿ya? Y la elección senatorial va a ser el mejor ejemplo. Acá es una pregunta que encontré por ahí en mis materiales rescatados, y no robados, rescatados, del Pedro de Valdivia del año 2018, que muestra un caso del binominal. Es el caso más emblemático del binominal, fue el primer caso más bullante y con personajes muy políticos, el cual les voy a explicar a través del cuadro cómo funcionaba el binominal. Primero, en el sistema binominal se presentaban listas. Listas. Acá tenemos la lista, que sería la concertación de los partidos por la democracia, o lista A.
Después está la Democracia y Progreso, que es como la derecha hoy, como Chile Vamos, ¿ya? De la lista B, y un partido liberal socialista chileno sin pena ni gloria, que sería la lista C, ¿ya? Entonces, miren, la lista A, Ricardo Lagos, que se tiró como candidato a senador, sacó el 30% de los votos. Andrés Saldívar sacó el 31% de los votos. Muchos votos, ¿ya? Esto es senatoría de Santiago Poniente. Por ejemplo, Maipú, Talagante. Después, en la derecha, estaba un tipo que se llamaba Miguel Otero, nadie lo conoce, y Jaime Guzmán, que ya hablamos del fundador de la UDI, asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y después en el C tenemos dos tipos sin pena ni gloria, siempre respetándolo, sí, siempre con respeto, don Sergio Santander y Rodrigo Miranda. Pregunta, de lo que ustedes conocen, han visto por ahí. ¿Quiénes serían los dos senadores electos? ¿O quiénes creen ustedes, según un sentido de justicia creen ustedes, de democracia, quiénes deberían ser los dos eh, electos? ¿Quiénes deberían ganar? Ya, Ricardo Lago y Andrés Saldívar. Ya, Matías lo dice claro, que es Ricardo Lago, que sacó un 30, y Andrés Saldívar, que sacó el 31. Primero y segundo. Ya. El sistema binominal estipulaba que una lista, para poder elegir a sus dos candidatos, debía doblar en votos a la lista que saliera segunda. Si no la podía doblar, se elegía a la primera mayoría de las dos primeras listas. Ricardo Lagos tiene un 30%, Andrés Saldívar un 31%. El total de esa lista es 61%. Miguel Otero de derecha y Jaime Guzmán de derecha juntos suman un 32%. Pregunta, ¿la lista de la concertación dobla a la lista de la derecha? ¿Sí o no? La lista de la concertación, no, no, porque el doble de 32,5 serían 35, 65, serían 65, y la concertación solo sacó 61. Y como estipulaba la ley, si no doblaban la lista a la otra lista secundaria, se elegía la primera mayoría de las dos primeras listas, por lo cual se eligieron como senadores a Andrés Saldívar, porque es el primero, el que sacó más votos de la lista de la concertación, y al senador Jaime Guzmán, que fue el que sacó más votos en la derecha. Eso quiere decir, jóvenes, que ganó Andrés Saldívar con un 31%, pero también ganó Jaime Guzmán con un 17%, y Ricardo Lagos, que sacó un 30%, no fue senador. Y fue Jaime Guzmán. ¿Por qué? Porque el binominal establecía que si la lista que ganaba no doblaba en votos a la lista segunda, se elegía al que tuviera más votos en la lista A, y la lista B si salía primero y segundo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué provocaba este sistema? Ricardo Lagos sacó un 30% de los votos, más que Jaime Guzmán, casi el doble, y no fue electo senador. Y fue electo Jaime Guzmán. Ahora, yo ayer les conté que al senador Jaime Guzmán lo mataron. Lo mataron, si no me falla la memoria, el año 93 o 91. Lo mataron a Jaime Guzmán. ¿Quién creen ustedes que sucedió a Jaime Guzmán? ¿Quién ocupó el puesto de Jaime Guzmán después que se murió? ¿Ricardo Lagos? ¿Miguel Otero? Ninguno. Ninguno de los dos. La UDI designó a otra persona y lo puede hacer, la ley la faculta. Ni siquiera un candidato, ni siquiera el señor Otero. ¿Ya? Cáchense. Esa es nuestra ley política y eso sigue hasta el día de hoy. El binominal, afortunadamente, no. Pero de que los partidos tengan que designar al sucesor, no. Ya, eso todavía existe. No, la vi no, pero ojo, te voy a decir, Matías y Luis,
que Lavín ya era un político importante. Era alcalde por la comuna de Las Condes. Y ya era famoso, ustedes eran chicos, pero Lavín era muy famoso por todas las payasas que hace ahora. Por ejemplo, en esa época, en los 90, uno de los problemas que teníamos como ciudad era la contaminación. Pasábamos en preemergencia, el aire era pésimo. A Lavín una vez se le ocurrió hacer llover. Nunca me olvidaba cuando chico. Y contrató unos aviones que tiraban agua, y que el agua no llegaba al suelo, que se evaporaba antes por el calor, ¿ya? Y por la distancia que le tiraban. Y una vez también se le ocurrió que hicieran tiro unos cerros, acá como en Talagante, Curacaví, para que entrara la influencia del mar. Y generó un reclamo del Instituto Geográfico Militar, porque si se generaba eso, iba a cambiar el clima de Santiago. Íbamos a pasar nublado porque iba a entrar la vaguada costera. Cuestión que los talagantinos están muy acostumbrados, porque la vaguada costera entra un poco por el río Maipo, ¿ya? Sí, loco Joaquín Lavín. Pero si se dan cuenta, el sistema binominal era muy especial, porque si tú no doblabas a la otra lista, se elegía la primera mayoría de ambas listas. Hoy se eligió un nuevo sistema que se deben acordar que a principios de formación ciudadana se lo expliqué, que se llama sistema proporcional representativo, y que si tuviéramos esta misma cantidad de votos, bueno, ganaría Andrés Saldívar, ganaría Jaime Guzmán y ganaría Ricardo Lagos, ¿ya? Y si hubiera otro voto de senador, también ganaría el señor Sergio Santander, ¿ya? El nuevo sistema actual intenta dar mayor representación a las minorías. ¿Por qué? Porque el sistema binominal, la problemática que generaba era que generaba el empate político. Como ganaba uno de cada lado, porque no podían doblar, era muy imposible doblar al otro, ¿se dan cuenta? Se generaba un empate. Ganaba uno de la concertación, uno de la derecha. Y los partidos más pequeños quedaban ahí. Imagínense los independientes. Cero posibilidad casi de poder participar, ¿ya? Entonces era un sistema ideado para el empate político. Y como los quórums son estas necesidades de votos que se dicen en el Congreso para reformar las leyes, son muy altos, con ese empate político, tú no podías modificar la Constitución a menos que llegaras a consenso con el otro sector político. Por lo cual era ideal para la gente que dejó la moneda el año 90. Se fueron del poder, pero la Constitución hacía que hubiera un empate político, que ellos tuvieran una cantidad de senadores mayores a las que hubieran tenido, ¿ya? Y tuvieran que negociar con ellos. Aparte de un empate político, hay una sobrerepresentación, ¿ya? De algún sector político. Ojo, en un primer momento fue la derecha, pero no solo la derecha se benefició del binominal, muchas veces también la exconcertación, que lograba sacar de repente un diputado o un senador por esta ley de que si no doblabas al otro se elegía uno de cada sector o de las dos primeras listas. Y lo otro, que había una escasa representación de las minorías y de los sectores independientes. Durante la vigencia del sistema binominal, solo hubo un senador independiente que logró luchar y derrotar el sistema binominal en su región, que es el actual senador Carlos Bianchi, que fue electo como independiente por la región de Magallanes. ¿Ya? Magallanes es súper especial, la República Independiente de Magallanes, son personas con mucha conciencia de su regionalismo, ¿ya? En Magallanes ganó el único senador independiente, ¿ya? Y a esto hay que sumar, jóvenes, los senadores designados y vitalicios, que estuvieron vigentes hasta la reforma del 2005, ¿ya? Donde los expresidentes y los excomandantes de las Fuerzas Armadas podían ser senadores sin ser electos, sin ir al voto popular, ser senador automáticamente designado y vitalicio. O sea, digámoslo en simples palabras, la derecha se beneficiaba del sistema binominal y como se provocaba el empate, podían tener la mitad del Congreso.
Muy bien. Pero a esa mitad hay que sumarle además los senadores vitalicios y designados, que eran excomandantes de las Fuerzas Armadas y expresidentes. Solo quedaba un presidente vivo, que era el general Pinochet. O sea, un voto más, y si los excomandantes también querían ser, sumaban más votos. ¿Se dan cuenta? Por eso hablamos de que era un sistema político súper restringido, ¿ya? Y que el binominal muchos lo querían cambiar y al final lo logró cambiar la expresidenta Bachelet, pero recién en su segundo gobierno. Ya, ahora, este es un tema que ha salido mucho en la palestra hoy día en la actualidad, que son las reformas a la Constitución. Muchos, fundamentalmente la gente del rechazo, decía, ¿para qué vamos a cambiar la Constitución si la Constitución la hemos cambiado más de 14 veces y ya ni siquiera lleva la firma del general Pinochet, lleva la firma del expresidente Ricardo Lagos? Sí, se reformó mucho la Constitución durante la transición a la democracia, eso es innegable, pero hoy sigue teniendo varios elementos propios de la Constitución del 80, ¿ya? Como por ejemplo los altísimos quórum para modificar una ley. Ustedes se dieron cuenta con la aprobación del 10%, que para aprobar o rechazar el 10%, en un principio se votó el quórum y fue 3/5, que era muy alto, y si se hubiera aplicado la Constitución, hubieran sido 2/3. Eso es demasiados votos, más de 100 votos de congresistas. Y si hablamos del binominal que provoca este empate político, imposible, a menos que llegues a un consenso con el sector político opositor. Ahora, las reformas. Se han hecho más de 16 modificaciones a la Carta Fundamental, a la Constitución. Se han modificado varios elementos, algunos más que nada maquillaje, como por ejemplo cuando decía todos los chilenos nacen libres, por ejemplo. Ahora, la presidenta chilena modificó y puso todos los chilenos y chilenas, ya como para un sentido más de integración de género. Está bien, pero es más que nada un maquillaje. No hay reformas tan vitales, tan importantes, ¿ya? Algunas sí fueron, ¿ya? Y su principal objetivo fue adecuar la Constitución al nuevo contexto democrático. Entre ellas, las más importantes son las del 2005, donde se pone fin a los llamados enclaves autoritarios, que, por ejemplo, eliminó los senadores designados y vitalicios. ¿Ya? Ahora no hay senadores designados y vitalicios. Se puso fin a la inmovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Antiguamente el presidente no podía echar al comandante en jefe del ejército. Por eso Pinochet siguió 8 años más después de dejar la moneda en la comandancia del ejército. Hoy eso se puede hacer. Hoy el presidente puede remover, por ejemplo, al director de Carabineros. Cuestión distinta que no lo quiera hacer, ¿ya? O al del ejército, o al de la FACH, o al de la Armada, ¿ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta? Ya, al parecer no. Profe, Muchas no. Cuéntame. Es que ayer se mencionó que creo que Ricardo Lagos, no, era Elwin, el que removió a uno que estaba en la parada militar. Sí, Entonces uno podía mover como a los bajos cargos, pero no a los comandantes, ¿cierto? ya. Lo que pasa es que ahí Elwin tuvo que llegar a una negociación con Pinochet. Le dijo, porque el presidente no puede remover a un oficial, lo tiene que hacer el comandante en jefe. Entonces Elwin le dijo a Pinochet, ese tipo, échenlo. Y Pinochet dijo que sí, sin importar que el acto ya había sido, y lo echó. ¿Ya? Pero hasta el año 2005 no los podían echar. Pero Elwin lo echó solicitándole a Pinochet. Y Pinochet no dijo nada. Pinochet llegó y lo echó. ¿Ya? Pero obviamente el acto ya había hecho, ya había sido. Además, digámoslo, los militares tienen excelentes sistemas de jubilación, casi con una tasa de reemplazo total. Un general que se va casi con su mismo sueldo.
el sistema de jubilaciones de las Fuerzas Armadas es hasta el día de hoy el principal atractivo para que jóvenes entren en las Fuerzas Armadas. Un chileno común y corriente aproximadamente hoy está jubilando con cerca de 200.000 pesos. Las Fuerzas Armadas jubilan sobre los 600, 700.000 pesos promedio. ¿Ya? A eso hay que sumar que las Fuerzas Armadas solo trabajan 25 años. Eso quiere decir que pueden estar jubilando a los 40, 45 años. ¿Ya? Entonces, el tipo hizo el desagravio, lo echaron, pero se fue con tremendo sueldo. Ya. Ahora, la continuación del modelo económico. Ahí hay un momento histórico en nuestra economía, que la ex canciller Soledad Alvear, que hoy quiere ser constituyente, integrante de la democracia cristiana, está firmando ahí el Tratado de Libre Comercio con el secretario de Estado norteamericano. Es un acto histórico. Chile, después de México, es el primer país en firmar, de nuestro lado, de este continente, en firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y es una labor muy destacada de la concertación. La concertación va a firmar tratado de libre comercio con gran parte del mundo, ¿ya? Y eso los va a impulsar bastante, ¿ya? Así es que va a ser una continuación. La concertación continúa con esta abertura de la economía mundial, de la cual ya hemos hablado en varias clases atrás durante el año. Esta economía de apertura, de disminución de las barreras aduaneras, ya, de firmar tratados de libre comercio para impulsar las exportaciones y las importaciones, ¿ya? Este modelo que hemos hablado en profundidad, la concertación lo continuó, ¿ya? Se incrementan las privatizaciones, fundamentalmente de empresas públicas asociadas a servicios básicos. Y ahí viene el famoso caso de Ricardo Lagos. Soledad Alvear fue canciller de Ricardo Lagos, donde Ricardo Lagos hoy día es muy criticado porque vendió medio Chile, ¿ya? Por ejemplo, las carreteras. Las carreteras que fueron sus grandes obras de Ricardo Lagos las concesionó. Antiguamente las carreteras eran del Estado, eran muy malas. Yo tengo mi familia en la octava región, en Los Ángeles, de allá era mi abuelito, y yo me acuerdo cuando chicos íbamos a la octava región y el viaje era eterno. Duraba como 10 horas, porque era una vía hacia allá, una vía hacia acá, por lo cual si querías adelantar y te agarrabas un camión, te podías seguir hasta el final. Eso era muy lento, el viaje era eterno. Claro, no había tantos peajes, era como en la angostura y nada más, ¿ya? Pero no, Ricardo Lagos las concesionó, transformó nuestras carreteras en modernas autopistas de 2 pistas, ya concesionadas y con un peaje cada 100 kilómetros, ¿ya? Entonces empezó a entregar a privados muchos de los servicios que estaban en manos del Estado, como las carreteras, que antiguamente estaban a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Pero eso no es el único caso. Los peores casos están en la venta de las empresas eléctricas a Endesa y la venta que se empezó a iniciar de los servicios de agua potable. Por ejemplo, Agua Sandina, ya que la empiezan a vender los municipios, porque estaban a cargo de la administración municipal, y los municipios venden estos servicios de agua a cambio de grandes sumas de dinero, pero que muchos cambios no hubieron. Maipú es la única comuna del país que aún tiene su agua municipal. Eso no quiere decir un mejor servicio, nada que decir de mapa, malísima empresa. Ahora, se extienden las firmas de tratados de libre comercio con las principales potencias mundiales. Ricardo Lagos va a firmar con los Estados Unidos y la expresidenta Bachelet va a firmar con China. Ya con esos dos tienes a las dos grandes potencias mundiales con tratados de libre comercio. El presidente Frei Ruiz-Tagle va a ser el que va a iniciar las conversaciones con la Unión Europea y se van a firmar también en periodos posteriores, por lo cual los tratados de libre comercio crecen, ¿ya? Y una labor que continúa hasta el día de hoy, ¿ya? Ahora, si bien es claro que como país hemos crecido,
es cosa de verlo. Ya hoy día todos tenemos acceso a internet, automóviles, muchas casas, hay televisores, casi más televisores que personas dentro de un hogar, podemos acceder al crédito. Muchos hemos podido estudiar en la universidad sin que antes no lo hubiéramos podido hacer, pero hay una deuda. Hay una deuda de la transición a la democracia que es la mayor justicia social. Y con el estallido social se manifestó. La famosa frase, no son 30 pesos, son 30 años. ¿Ya? Y ahí cae todo este periodo de transición a la democracia, donde hubo un gran crecimiento, donde nos llamaban la Suiza de América Latina o los jaguares de América Latina, pero somos un país con amplias diferencias sociales. Se generan, durante este periodo de transición a la democracia, planes para generar una mayor ayuda social a ciertos sectores. ¿Ya? Y se va a empezar a crear un plan, una serie de planes ya para atacar temas como la pobreza o deficiencias en la salud. Uno de los grandes planes, que incluso ha sido imitado por los Estados Unidos, ¿cachen lo que estoy diciendo? Por Estados Unidos, es el Plan Auge. El Plan Auge lo creó el presidente Ricardo Lagos y que es fundamentalmente una serie de enfermedades de altísimo costo que son cubiertas por el Estado, sin importar si eres de FONASA o ISAPRE. El Plan Auge es muy bueno. Eso llevó que, por ejemplo, el presidente Barack Obama copiara este sistema y lo llevara a Estados Unidos, que lamentablemente el presidente Trump suspendió. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hablar de 4 ladrillos, 4 pilares de este ejemplo de mayor protección social que se crea durante la transición a la democracia. Uno son los créditos y becas universitarias. Sí, muchos criticamos los créditos y las becas no son suficientes. Yo hasta el día de hoy llevo 7 años pagando mi crédito universitario y solo me demoré 5 en sacar la carrera y me quedan todavía 8 años por pagar el crédito, ¿ya? Es incuestionable, es una deuda tremenda, somos miles los que deben el CAE, pero sin eso no hubiéramos podido estudiar. Eso es innegable. Yo tenía mi hermano en la universidad, no hubiera podido entrar a la universidad si es que no me daban el crédito, ¿ya? Fue una ayuda. Mi hermano, por ejemplo, estudió con el crédito Corfo, que mi papá recién terminó de pagar hace 2 años y mi hermano salió en 2009, ¿ya? Imagínense la cantidad de años que pagó, pero fue una ayuda. Sin ese crédito, sin esas becas, muchos no hubiéramos estado en la universidad, ya. Eso. Se crean créditos como el crédito Corfo, que la Corfo va a entregar ayudas a estudiantes universitarios, y ahí viene después, que también lo crea Ricardo Laos, que es el crédito más polémico, que es el crédito con aval del Estado. Porque antiguamente, cuando los estudiantes pedían un crédito, tenían que mostrar un aval. ¿Qué es eso? Una persona extra que pagara si es que no pagaba el que firmaba las letras. Doy un ejemplo. Mi papá, cuando fue a matricular a mi hermano y postuló el crédito Corfo, le pidieron un aval. Una persona que fuera como un sostén, que aparte de mi papá, pagara si es que mi papá no pagaba. Y fue mi tío, ¿ya? Pero había mucha gente que no tenía a quién poner porque los bancos tenían que aceptar al aval. Si el aval no tenía trabajo, no tenía sueldo, no lo aceptaban. Afortunadamente en mi caso aceptaron a mi tío. Pero había miles de chilenos que no tenían quién poner y el presidente Lagos crea el crédito con aval del Estado, que era fundamentalmente que uno se endeudaba y el aval era el Estado. El Estado pagaba si es que el firmante de las letras no lo hacía. ¿Ya? El problema es que era una altísima tasa de interés de un 6%. 6%. Hoy, por ejemplo, si ustedes se quieren endeudar, bueno, no lo pueden hacer, pero si se endeudaran con un banco hoy día, por ejemplo, por un crédito hipotecario para sacar una casa, cobra un 3%. Hoy el Banco Estado sacó el llamado hipotecazo, que es cobrar una tasa de interés de 2% para endeudarse en una casa. Bueno, el Estado en esa época cobraba por un crédito universitario de 6%. Era altísimo, ¿ya? Pero fue una primera ayuda de este plan de protección a ciertos sectores. Bueno, está el plan AOG, bastante bueno y que ya se ha ido extendiendo. Y también el GES, ¿ya?
y la pensión básica solidaria, que se creó en el gobierno de la expresidenta Bachelet y que viene a atacar un problema que se estaba generando ya con 30 años del sistema de AFP. Porque el gobierno de la presidenta Bachelet empezó a pasar el caso que empezaron a jubilar los primeros del sistema AFP con bajísimas pensiones. Imagínense, queridos estudiantes, que con el retiro del 10%, 2,5 millones de personas quedaron sin fondos. O sea, quiere decir que 2,5% de chilenos tenían menos de 1 millón de pesos entre sus fondos. O sea, esas personas con qué jubilación iban a tener. Bueno, pasó eso. Y en el gobierno de la presidenta Bachelet se creó la pensión básica solidaria, que es fundamentalmente que el Estado entrega una jubilación bastante básica de subsistencia, más que nada, que en su primer momento no superaba los 90.000 pesos. ¿Ya? Hoy, no sé, no me falla la memoria, pero creo que el producto del estallido le hicieron crecer 50.000 pesos y va cerca de los 180.000 pesos, que sí es baja, pero igual antes no existía, imagínense, es un avance importante. Hay que mejorarla claramente. Y los subsidios a la vivienda, que antes había que postular, eran famosas que mucha gente dormía fuera del Serviu para poder postular, ya. Mis papás siempre cuentan que tuvieron que hacer una fila como de 3 días, que se turnaban para poder postular al subsidio. Y había que mentir para ganarse. Hoy día es más fácil, es por internet, hay más subsidios, como el subsidio a la clase media, por ejemplo, hoy día inicia su postulación, ¿ya? Por lo cual, ahí tenemos 4 elementos bastante palpables donde se ve esta mayor ayuda social. En educación, en salud, en pensiones y en vivienda. Claramente hoy día como país queremos avanzar hacia una mayor protección. Pero estos son ejemplos de los planes que se crearon en la transición a la democracia que buscaron generar esta mayor ayuda social. ¿No sé, alguna pregunta? ¿Consulta? No, parece que no. Ya. Parece que ya están bastante dormidos. Ojo. Están pendientes. Ya. Ahora, ¿cuáles son las grandes deudas que nos entregó la transición a la democracia? Que todavía no resolvemos mucho como país. Primero, disminuir la desigualdad social. ¿Ya? Somos todavía un país muy desigual. Lo mostró el plebiscito, lo han mostrado hoy día la pandemia. Somos un país con la mayor desigualdad casi del planeta. Hay gente muy rica, y hay gente muy pobre. ¿Ya? Y eso es claro. Y entre medio hay una clase media que ante cualquier deuda, crisis o lo que sea, cae fuertemente su ingreso. ¿Ya? O sea, imaginémonos que tenemos gente tan rica que en medio de la pandemia ha crecido la venta de autos de lujo. O sea, ¿en qué nivel de país hemos llegado? ¿Ya? Lo otro, una mayor participación democrática, que si bien el plebiscito fue un quiebre, durante la transición a la democracia, la participación democrática disminuyó a niveles nunca antes vistos casi en nuestra historia. Candidatos a alcaldes que ganaban con el 30% de los votos, o sea, el 30% del padrón electoral, incluso algunos menos, uno del 25%, por ejemplo. Ya la ciudadanía no confía en los políticos, lo hablamos constantemente, formación ciudadana, ya hay que tener una mayor participación democrática, ya. Y una deuda económica que siempre se plantea y que no hay presidente que lo diga, que le vamos a agregar darle un mayor valor agregado a nuestras exportaciones, que vamos a exportar tecnología, que vamos a invertir en innovación. No, nunca pasa. En vez de estar generando una vacuna en Chile, estamos esperando o que los rusos, o que los chinos, o que los gringos hagan vacunas. ¿Se dan cuenta? A mí me parece súper particular que esta Argentina tenga opciones de hacer una vacuna. ¿Se dan cuenta? Argentina, que uno dice, oh, los argentinos se mueren de hambre, oh, que son pobres. Argentina. Nosotros hay que ir esperando. No hay innovación, exportamos productos básicos y eso siguió en la
concertación y transición a la democracia, y sigue hasta el día de hoy. Y lo otro es resolver temas de impunidad y justicia. Y cuando me refiero a impunidad y justicia, no solo me refiero a las violaciones a los derechos humanos, que fueron el gran tema de transición, sino que hoy día también. O sea, hoy día todos vemos como hijos de políticos pasan por el sistema judicial, son absueltos, con nuestra clase política por casos graves de corrupción termina en clases de ética, en ciertas multas, ya, y después aparecen en televisión. Y tenemos el ejemplo de Perú. Eh, ya, Perú, caos social, son pobres, pero no. Pues ustedes se dan cuenta, pasa un caso de corrupción en Perú, a la cárcel. Van a la cárcel. Los nuestros ahí están. Voy a dar un caso, y como siempre lo he dicho, las opiniones vertidas en esta clase son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento ni del colegio, ni del director, ni de la corporación. Pero Pablo Longueira es un cara raja. Luego, Pablo Longueira creó la ley de pesca, le entregó a 7 familias nuestro mar, a concesión de por vida, ley que se comprobó que se la mandaron las mismas empresas de pesca. Fue financiado por el Banco Penta, creó la ley de minería, la cual su subsecretario le mandaba proyectos de ley que eran mandados por la mismísima empresa Soquimich. Longueira debía estar preso y ahora quiere ser constituyente. No, qué onda. O sea, ese es el nivel de impunidad. Estoy seguro que si Pablo Longueira hubiera hecho esta misma cantidad de delitos en Perú, estaría ni siquiera en la cárcel, estaría en el Museo de la Inquisición en Lima. Porque ahí tuvo una Inquisición española. Ahí hubiera estado. Ahí lo hubieran tenido los peruanos. Comiendo con suerte papas rellenas. Eso. Perdón. Hay una pregunta. Profe, ¿y cómo probar una vacuna tan rápido si tiene que ser? Claro, Luis, yo pienso lo mismo. Las vacunas, yo sé que se demoran cerca de 4 años en ser probadas y todo. Bueno, acá están trabajando a full, a máquina. El otro día vi un reportaje que era en el canal 13 que analizaban como el laboratorio, uno de los laboratorios con nombre gringo, cómo están trabajando los tipos de las vacunas y mostraban que los tipos dormían 3 horas, que están con turnos, probando las vacunas. Yo creo que es difícil. Quizás hay cierto avance o no. Dicen que la vacuna rusa ya la van a probar en noviembre en masa y las otras vacunas de Estados Unidos ya también tienen altos índices de aprobación, creo, pero ojalá. Ya, eso, sí. Sí, bueno, sí, así con Pablo Longueira. Sí, eso. Ya, jóvenes, ahora vamos a hacer el test en este momento que nos quedan. Son 4 preguntas bastante breves y que hablan sobre las temáticas de hoy que analizamos en la clase. Hay algunas que son bastante difíciles, así que ténganse. Sé que en una me fui el chancho. Bueno, la pregunta 1, el cuadro que les mostré del binominal. La pregunta 2, hay un texto que es el programa una frase del programa de la expresidenta Bachelet de la época de transición. Otro que habla sobre la discriminación y que era una temática muy fuerte durante la transición a la democracia. Muchos nos sentíamos discriminados por vivir en población, por tener apellidos. Ustedes no existían en esa época, pero antiguamente para postular un trabajo en esa época te pedían una foto tuya. Eso quiere decir que si eres muy feo, no te dejaban los trabajos. Así, así era el Chile en los 90. Eso. Ya, 7 minutos jóvenes a responder estas breves preguntas. Me voy a mutear para que no me escuchen y se concentren.
Ya, jóvenes, estamos en el tiempo, tenemos 8 respuestas. Ya les fue relativamente bien. Vamos. Eh, ya, la pregunta número 1 todos la tuvieron correcta. Era fácil, la analizamos en clase. De acuerdo al sistema binominal, se puede observar que se comprueba que el sistema favorecía a las dos alianzas más votadas, que en ese caso era la concertación y lo que era la derecha. ¿Ya? La opción de que todas las listas eligieron un senador por haberse confundido, pero no. La lista C no eligió, la lista 3 no eligió a nadie. Ya después en el texto de la expresidenta, que eran las tres opciones las correctas. Es un programa presidencial, ustedes saben, el papel aguanta para todo, prometió innovación, un sistema de protección social, ya hay una mayor transparencia y evitar la corrupción y todo. Entonces dice, del programa precedente se puede extraer que, uno, se orienta de modo importante a los aspectos sociales. Por ejemplo, este sistema de protección, el cual habla al principio. Dos, en materia económica, se da cabida a la innovación y a la tecnología. Lo dice ahí, la segunda propuesta es fomentar la innovación y el emprendimiento. Ya. Y tres, se procura mejorar el ejercicio de la soberanía. También lo dice al final. El tercero es profundizar nuestra democracia. ¿Ya? Por eso era uno, 2 y 3. Bien. Ya. Luego, es un texto que hace referencia a la discriminación y que es bastante particular, que mucho de eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Es del 2006 y que dice que gran parte de los chilenos, un 92% de chilenos se considera discriminado. ¿Ya? Cree que un 96% cree que los pobres son más discriminados y muchos creen que esa discriminación es altísima en las instituciones públicas, 73%, pero un 81% en las privadas. Y los que se consideran más vulnerados en el 2006, 38% los pobres, 16% los adultos mayores, 13% los discapacitados, 10% los consumidores y 10% los estudiantes. En esa época la discriminación estudiantil era importante, que ustedes todavía tienen un vestigio. Hoy día con la VIP, con el pase en el transporte público no hay tanta discriminación, pero ustedes que tienen las micros como las Talagantes, las Peñaflor, que todavía pagan con pasaje, me imagino que miles de veces se han sentido discriminados por pagar pasaje de estudiante y ir con ropa de calle o andar un día sábado. El chofer a veces se altera un poco por andar un día sábado y que no le pague un escolar. Ya. Ahora dice, conforme al texto, es posible aseverar que, uno, los más pobres consideran que son más discriminados. El texto lo dice, los pobres se sienten más discriminados que el resto de los sectores. Dos, las instituciones privadas se perciben como las que menos respetan los derechos de las personas. Sí, se dice que un 80%, a diferencia del 70% del sector público. Y tres, en Chile hay que tener pocos recursos para que los derechos sean garantizados. No, al revés, hay que tener muchos recursos. Ya. Y la pregunta número 4, voy a ver cuántos lo tuvieron correctas. Está bastante difícil. Ya. Solo 3 marcaron la correcta y vamos a analizarla. Esa era bastante difícil. Ya. Este cuadro compara gasto social con gasto total del fisco, del Estado, entre el 90 y el 2000. Y también en salud, en vivienda y en educación. Entonces, la alternativa número 1 dice, en los años de la muestra se evidencia un gasto social siempre en aumento en la educación. Si se dan cuenta, siempre va aumentando en educación. La 1 sí sería correcta. El gasto de educación siempre va en aumento. 2. Se destinan más recursos en vivienda que en salud. Ya, vivienda, 312. Salud,
no es 65. Ah, esa estaría mal. Ya, la uno es correcta, la 2 no. Tienen razón. Gasto social total, supera el total del gasto fiscal. No. El gasto fiscal es 7 millones, el gasto social 5 millones. No. Bien, tienen razón. Bien. La vamos a modificar al tiro para ver si les da la clave correcta de una. Bien, vamos a ver si la cambian. Sí, ahora sí. Ahora la mayoría la tuvo correcta. Bien. Que era solo uno. Claro. Ya. Eh, ya. Muy bien, Luis. Son cosas que vas a no las cambio, pero un cualquiera se puede equivocar. Ya, jóvenes, estamos. Mañana vamos a tener nuestra cuarta guía de trabajo en clases. Esa guía de 14 preguntas que ustedes trabajan en la clase. Pregunta, todavía no la he desarrollado. ¿Qué tipos de preguntas quieren? Por ejemplo, no sé, ¿de qué ítem? ¿De economía, de formación ciudadana, de historia de Chile? Eh, ¿Cuál les gustaría que hubieran más preguntas? Porque ya les he puesto historia de Chile del siglo XX, del siglo XIX, de economía, de ciudadanía. Entonces, quizás, ¿qué ítem o qué tipo de preguntas? Más de texto, más de estadística, imágenes, no sé. Si alguno quiere pedir algún tipo de pregunta, hable ahora o calle para siempre. Ya, hay algunos dicen, ya, ciudadanía siempre te mata, ya, mitad y mitad, historia de Chile, ya, no tanto texto. Ya, ves que la versión tiene mucho texto. Ya. Ya, entonces vamos a poner ciudadanía, Chile y no tanto texto. Ya, esos jóvenes. Ah, y alguna ciudadanía, ya, conocimiento, ya. Ya, formación ciudadana e historia de Chile, ya ahí va a estar lo principal. Ya, ya. Sí, lo mismo que dice Belén, ya. Datos de conocimiento, ya, ya. Ya, jóvenes, que estén bien, cuídense, nos vemos mañana a las 12. Chau, chau. Adiós. Chau, chau. No se olviden los que me den metacognición que hasta el día de hoy